Ya, estimados estudiantes, seguimos en la semana número 9, conforme la etapa preliminar, que es parte de la planificación dentro del contexto de la auditoría integral. Vamos a hacer una revisión de carácter práctico y en ese sentido vamos a tomar como ejemplo un caso real, es decir, una empresa real. Eh, el caso de la empresa en este sentido que se ha tomado o se ha considerado para poder desplegar y obtener la información en la medida necesaria y posible, se trata de la empresa comercial La Ganga. También les ubico aquí, La Ganga. ¿Sí? Todos conocemos, creo que tenemos noción, orientación de qué tipo de empresa es. Es una empresa establecida a nivel de nuestro país, es una empresa que comercializa productos de línea blanca, es decir, electrodomésticos, también tiene el tema de los equipos tecnológicos, el tema de los equipos tecnológicos. Entonces, en ese sentido, es una empresa de carácter comercial. Vamos a ver los antecedentes, aspectos normativos, la estructura organizacional. Vamos a identificar el FODA desde la identificación de los aspectos y luego enfatizando aquellos aspectos que prevalecen o sobresalen tanto a nivel interno como a nivel del entorno. Me dan viendo si se está grabando, por favor, ahí en la pantalla de ustedes sale grabando, para ya luego subirles a la plataforma. Ya, gracias. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo del enfoque práctico en este sentido? Es aplicar los conceptos teóricos revisados, vistos el día de ayer, identificar todos los aspectos concernientes al ámbito administrativo, al ámbito operativo, al ámbito financiero que tiene este tipo de empresa. Por otra parte, también vamos con esta labor, con este trabajo preliminar, anticipado y necesario e indispensable, vamos a aproximarnos a la siguiente etapa. Por esas razones ustedes tienen ahí direccionarse o direccionar hacia la siguiente etapa. Conceptos previos en este sentido, necesariamente la parte teórica de lo que vimos el día de ayer, en donde se fundamenta lógicamente el conocimiento en relación a todos los aspectos que ya he puesto de manifiesto, administrativos, financieros, operativos y de gestión. Caso práctico, almacenes La Ganga. El diagnóstico general que se aplica en este tipo de auditoría, que es un compendio de 4 auditorías, tiene una orientación hacia la evaluación de la situación financiera, operativa y de cumplimiento, porque vamos a ver el marco normativo en qué medida se cumple. Es necesario partir desde un enfoque introductorio para poder entender y aproximarnos a la búsqueda, a los medios, a los instrumentos, a la información, a la documentación. El objetivo es presentar un diagnóstico general en referencia a lo que es este tipo de empresa. Luego de eso vamos en el alcance. ¿Qué es el alcance? El alcance tiene que ver con el periodo que va a ser examinado y también tiene que ver con los componentes que van a ser examinados. Entonces, ¿cuál sería el alcance en este caso? El alcance de acuerdo al tiempo sería año 2024. Yo no podría hacer una auditoría del año 2025. ¿Por qué? Porque aún está en vigencia, en curso. Siempre una auditoría tendrá que manejarse, tendrá que realizarse en función de un periodo que ya finiquitó, en donde ya existen los informes, en donde existen los resultados. Y justamente ese es el rol del profesional en auditoría. Determinar a través de un proceso exhaustivo de revisión, de examen, si cumplen o en qué medida cumplen con, dentro del marco normativo, dentro de los procedimientos de carácter administrativo, de carácter financiero. Entonces, por esas razones, dentro del alcance, lógicamente tiene que ir un periodo anterior, año 2024. Pero no necesariamente tiene que ser rígido el tema de que tiene que el periodo comprender un año. Puede usted practicar una auditoría en función de una semana, periodos más cortos de tiempo, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un trimestre, puede ser un semestre, puede ser el tema anual, ¿sí? Ustedes conocen, saben que en contabilidad, por efectos legales, por efectos tributarios, los estados financieros son requeridos
y presentados y remitidos a las instancias de control y de fiscalización del caso en función de un año. Pero internamente, ¿por qué? Porque dentro de la empresa cada mes se paga sueldos, cada mes hay una cobertura de servicios básicos, etcétera. Entonces, por esas razones, por medidas de control interno, las empresas suelen manejar una contabilidad mensualizada y luego hacen una consolidación y presentan en función del ejercicio económico, año o periodo que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de X periodo o año. Entonces, en ese sentido, el alcance tiene que ver con el tiempo donde prácticamente figura el periodo que vamos a examinar. Y por otro lado, el alcance tiene que ver con los componentes que van a ser examinados. Como se habla de auditoría integral, necesariamente la óptica, el enfoque que yo tengo que manejar, tiene que ser en función de aspectos financieros, aspectos operativos, aspectos de gestión y aspectos de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque es la consolidación de 4 tipos de auditorías que vamos a desarrollar o vamos a manejar a la vez. La importancia, ¿por qué es importante determinar el objetivo y el alcance desde la óptica de la auditoría integral? Porque a través de esta etapa preliminar, anticipada, necesaria e indispensable, podemos identificar si es que en la medida de lo que la empresa haya manejado los factores internos y los factores externos. No obstante, de no tener esa práctica y ustedes palpablemente puedan identificar y conocer de que la empresa no analiza factores internos, factores externos, ustedes tengan ese espacio de ir armando esa información, ¿sí? Recabando la información a fin de poder determinar un estudio como una aproximación para que sea conocida por la empresa a través de la carta de control interno que les decía el día de ayer y también ese sea el escenario bajo el cual ustedes van a planificar, van a plasmar el proceso de la auditoría subsecuentemente, ¿no? Dentro de la fase de planificación, y es la que nos ubica, tenemos que definir, como ya estaba señalado, el alcance y los objetivos. ¿Cuál sería el alcance de acuerdo al antecedente que acabo de señalar, a la experiencia que acabo de citar? Primero, el alcance sería periodo 2024 y componentes de evaluación financiera o aspectos financieros, operativos, cumplimiento y de gestión. ¿Cuál sería el objetivo? Y el objetivo tiene que ser apuntalado hacia los 4 aspectos. No puedo plantear en una auditoría integral un objetivo que únicamente esté haciendo alusión a la evaluación financiera, determinar la razonabilidad de los estados financieros. ¿Qué pasa con los otros componentes que está en la mira de una auditoría integral? Entonces, aquí tenemos que ser precisos, concisos y completos en el sentido de la redacción del objetivo de auditoría integral. ¿Cuál sería una redacción apropiada, coherente? En este caso, saben, conocen que un objetivo tiene que tener ciertas premisas o requisitos semánticos de preparación que se llaman. ¿Cuáles son esas premisas? Primero, tiene que tener una de las características de que empieza con un verbo. Eso significa que tendrá una terminación en ar, en ir, ¿sí? Por eso hace un momento les decía determinar la razonabilidad de los estados financieros, pero únicamente focalizado en la auditoría financiera. Para completar, el objetivo principal que tendría la auditoría integral sería determinar la razonabilidad de los estados financieros, coma, identificar el grado de eficiencia del sistema de control interno, coma, establecer el grado de cumplimiento de disposiciones y preceptos legales y finalmente en la óptica de gestión y señalar el grado de cumplimiento de metas y objetivos. ¿Por qué? Porque la gestión hace alusión justamente a eso. Entonces, de esa forma,
quedaría establecido, canalizado y articulado el objetivo de auditoría integral. Para yo poder identificar factores internos y factores externos, ya depende de la idoneidad que tenga el auditor, de la suspicacia, del tema de la proyección, la perspectiva, cómo el auditor pueda canalizar los medios, las técnicas, las estrategias, las herramientas, a fin de la búsqueda ampliada de esa información y no solamente obtener, sino procesar esa información. Es por ello que ustedes tienen ahí la evaluación de riesgos y de los aspectos de control interno. Pero yo para conocer, para entender cómo está establecido a nivel operativo, a nivel administrativo, a nivel financiero la empresa, necesariamente tendré que hacer una visita in situ. Si no tengo esa posibilidad, porque el lugar, el espacio donde está ubicada la empresa es lejana, o le imposibilita por diversos factores llegar hacia la empresa, buscará otros medios, otras formas o maneras. Hoy en día la dinámica tecnológica da ese espacio de que usted conozca a través de los sitios web que manejan las empresas, a través del tema de redes sociales que también se publicitan, tienen su posicionamiento las empresas. Y por esas razones ustedes tienen ahí obtención y evaluación de evidencia, análisis de la documentación, entrevistas, pruebas. Porque si usted tiene una aproximación a la empresa como primer momento, como primer punto, no es únicamente ir a visitar o a recorrer las instalaciones, sino también entablar diálogos. Y en ese sentido estamos hablando de entrevistas estructuradas, semiestructuradas o que vayan fluyendo en el momento. Pero la idea es que usted tiene que recabar la mayor parte de información posible en referencia a estos aspectos. Tener la procura de los documentos, porque yo como contador o como gerente o como parte responsable de tal área o tal sección, le puedo hablar maravillas. Si tengo, si tenemos, si aplicamos, si ha sido efectivo. ¿Y dónde está la documentación? ¿Cómo puedo yo sustentarme en función de esas aseveraciones? Ya, se ha hecho aquí una ruta. He tomado en consideración en la empresa La Ganga, como ya les había manifestado, y basado en la información que hay en la página, porque si ustedes visitan la página de Almacenes La Ganga, existe una página y hay información básica que de alguna manera nos apoya, nos ayuda. Historia, el sector al que pertenece, el entorno regulatorio, cómo está el sistema de control interno, se hizo también el tema del análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y conforme a este análisis, lógicamente deviene la formulación de recomendaciones. Y luego de esas recomendaciones hay una etapa de comunicación de estos resultados a través de la carta de control interno para poder establecer el reporte de los factores internos y factores externos y que la empresa sea consciente del sitial o la posición o la condición en la que se encuentra. ¿Sí? Ya, ahí me van ayudando, por favor. Lilia, tenga la gentileza. Vamos con la lectura. Ya, Inge. Almacenes La Granja RCASA, fundada en 1983 y domiciliada en Guayaquil, Ecuador. Se dedica a la venta al por mayor y menor, importación y distribución los artículos electrodomésticos, siendo líder en su sector en el país. Como empresa ecuatoriana, Almacenes La Granja opera bajo el marco legal establecido por la Constitución de la República del Ecuador
y las leyes pertinentes, incluyendo la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que protege los derechos de los consumidores y regula las relaciones comerciales. Además, la compañía está sujeta a las normativas tributarias y comerciales del país y cuenta con el Registro Único de Contribuyentes RUC, número 09906334360001, lo que confirma su estatuto ¿Sí? legal y cumplimiento de obligaciones fiscales. Ya, muchas gracias, Leli. Bueno, por ejemplo, en este caso, Almacenes La Ganga, RCA, Sociedad Anónima. La pregunta será de pronto, ¿qué significa o qué explicación tenemos en referencia a RCA? ¿Sí? Usualmente, y esto en el archivo de lo que es la superintendencia de compañías. ¿Por qué? Porque esta está regulada por la Superintendencia de Compañías. Es una sociedad anónima, ¿no? RCA puede hacer alusión a las siglas de sus fundadores, de algún socio relevante, ¿sí? También puede hacer alusión al tema de la actividad que realiza. Entonces, no hay un criterio único en este sentido. Entonces ya depende de la escritura de constitución, cómo esté concebida y cómo fue la minuta y aprobada la misma y está vigente, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que entrar a la página de la superintendencia, sacarnos el tema del estatuto, de la minuta y ver y verificar. Pero en términos generales, RCA significa o se entiende que esas siglas hacen alusión a la identificación de fundadores, algún socio relevante o importante, o puede ser también en función de la actividad que desarrolla, ¿no? Dice, fue fundada en el año de 1983, ya estamos hablando de más de 30, de 40 años, ¿no? Más de 40 años en este sentido. ¿Dónde se estableció en su la matriz como tal? Se estableció en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día conocemos, sabemos que existen sucursales a nivel de todo el país, ¿sí? Existen sucursales a nivel de todo el país. Entonces, ¿a qué se dedica esta empresa? Principalmente, dice, se dedica a la venta al por mayor y por menor. Importación, es decir, trae desde otros países los artículos, en este caso los electrodomésticos, los equipos tecnológicos, y distribuye a nivel de nuestro país, es decir, a nivel del Ecuador. Entonces, estamos claros con el tema de los antecedentes en referencia a lo que es la empresa. Lilia, Sí, Inge. lo que es la empresa y a lo que se dedica, ¿no? Entonces, el objeto, la razón de ser, la esencia de la empresa. Por otro lado, como empresa ecuatoriana, Almacenes La Ganga opera bajo el marco legal establecido por la Constitución, por la Constitución. Cuál es la carta magna en nuestro Ecuador? La Constitución de la República del Ecuador. ¿Por qué se llama carta magna? Porque dentro de la supremacía de las leyes es la que tiene el orden jerárquico mayor, ¿sí? Entonces todo deviene en función de lo que está establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Por otro lado, también hay leyes a las que se adjudica la parte operativa, la parte funcional de esta empresa. Como ya les había dicho hace un instante, tendríamos que revisar también lo que es la ley de compañías. Es decir, a través de la superintendencia de compañías, los artículos que competen y que deben ser cumplidos por este tipo de empresa, ¿no? Por otro lado, también como es expendedor, comercializador de productos, en este caso de artículos, de electrodomésticos, de equipos tecnológicos, los clientes desde su óptica también están amparados
y por ello debe cumplir con la ley de defensa del consumidor. ¿Para qué es la ley de defensa del consumidor? Para garantizar que las empresas o las personas naturales que propendan en actividades de comercialización de bienes, productos y servicios lleguen a sus usuarios, a sus clientes bajo condiciones de calidad, de economía, de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay productos perecibles y no pueden expender productos que ya han tenido la fecha de caducidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque están atentando con la salud, la integridad del consumidor, ¿no? Entonces, para esas razones o por esas razones está establecida la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Protege los derechos de los consumidores y regula las relaciones que se dan dentro de lo que es el ámbito comercial. Empresa, cliente, cliente, empresa. Además, la compañía está sujeta por las normativas tributarias. Necesariamente, ¿cuál es la normativa tributaria? Lilia, ¿qué normativa tributaria aplica en este caso a una empresa comercial en el Ecuador? El RUC. Normas tributarias. Ese es un deber formal como contribuyente. En contabilidad ustedes se debieron El haber código manejado tributario. ya el código El tributario, código del tributario código y también tributario, el, de ahí ley de nace qué régimen cosa, tributario. ¿ya? Del código tributario, que es lo macro dentro de lo que es el fisco, nace la ley de régimen tributario interno. Lilia, por favor, no sé si es que es mi impresión, pero me está molestando desde hace un momento su actitud, ¿sí? Si no le gusta estar, No, es puede que estoy aquí voluntariamente. atendiendo a los clientes, por eso es así. Ya. En el tema del Código Tributario es la primera ley que prácticamente o normativa que rige dentro de supremacía o de orden superior en lo que es el fisco. Entonces, en ese sentido, luego de eso vamos a tener la derivación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Por las siglas se conoce como LORTI, ¿sí? ¿Qué significa lo que ya acabamos de señalar? Y de ahí viene el reglamento para la aplicabilidad de esa ley, ¿sí? Entonces, dentro del ámbito tributario vamos a tener que revisar, porque nuestro enfoque es auditoría de cumplimiento, y vamos a tener que revisar en qué medida se cumple la ley de la super de compañías, en qué medida se cumple el estatuto, en qué medida se cumple la ley de defensa al consumidor, en qué medida se cumple la ley orgánica del régimen tributario interno, ¿sí? Entonces ya estoy identificando que el marco normativo, tanto interno como externo, aplica para este tipo de empresa. La legalidad figura bajo el otorgamiento del RUC, Registro Único de Contribuyentes. Ustedes saben que es la asignación habilitante para la actividad establecida por el Servicio de Rentas Internas. Y por ende también obligado a cumplir con los tributos, impuestos, tasas y contribuciones. ¿Cuáles son los impuestos elementales que se manejan dentro del ámbito de una empresa en donde hay operaciones de compras, operaciones de ventas y de diversa índole, pero lógicamente generan un intercambio? El impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, básicamente, ¿sí? Pero si hablamos, por ejemplo, del tema de importaciones, el hecho de pagar desde nuestro país a un proveedor que está en el extranjero, aplica divisas, es un impuesto, es un valor como recargo por la salida del dinero que se establece de este país hacia otro país, ¿sí? Entonces, será aplicable también este tema, el tema de productos que están dentro del catálogo de consumos especiales, aplican un porcentaje como impuesto. Entonces, dependiendo de, pero indispensablemente o mayoritariamente vamos a tener el caso del impuesto al valor agregado,
y lo que es el impuesto a la renta, lo que comúnmente o la mayoría de los contribuyentes tienen como obligación, ¿sí? Esta seccioncita que dice misión, visión y valores son aspectos filosóficos que identifican a la empresa Almacenes La Ganga. ¿Qué señala la misión? Somos una empresa líder que comercializa electrodomésticos, confiando en nuestros clientes y colaboradores, otorgando a la comunidad bienestar, comodidad y entretenimiento a los precios más bajos y con garantía. Les decía el día de ayer en teoría, la misión se traduce en la razón de ser de la empresa. ¿Para qué está establecida? Señala puntualmente ser líder dentro del sector de comercialización de electrodomésticos. ¿Por qué? Porque provisiona bienestar, comodidad, entretenimiento, precios asequibles, garantía de por medio, visión, lo que decíamos el día de ayer. ¿Cómo se ve esa empresa en el futuro o la aspiración que tiene el día de mañana y a la que tiene que apuntar y trabajar? Ser la primera opción de compra, es decir, garantizar la fidelidad y atraer clientes y retener esa fidelidad de clientes, de nuestros clientes y lograr que en cada hogar ecuatoriano haya un electrodoméstico que tenga la identidad o se haya identificado con la adquisición en almacenes Lagar. Valores: lealtad, eficiencia, honradez, trabajo en equipo, respeto, responsabilidad. Vamos a darnos 5 minutitos y si bien es cierto, únicamente está enunciado aquí, ya con el conocimiento pleno de lo que es la misión, la visión y los antecedentes, de acuerdo a la reseña histórica breve, porque ustedes tienen más amplio en la página web, lo único que hice es sacar lo más importante. Vamos a hacer una explicación, y eso es parte de actuación en clase, una explicación. ¿En qué consistirá o cómo aplicará en la parte práctica el valor de lealtad, el valor de eficiencia, el valor de honradez, el valor de trabajo en equipo, el valor de respeto, el valor de responsabilidad? Entonces, brevemente, vamos de estos 6 valores que están denotados, que están solo enlistados, vamos a pensar y vamos a tener una explicación amplia de cómo o la forma o en qué aspectos pueden estar de manifiesto la aplicabilidad de cada uno de estos valores dentro de la óptica de la empresa, sin perdernos que estamos en Almacenes Lagar, que es una empresa que se dedica a la comercialización de electrodomésticos y últimamente ha generado también la comercialización de equipos tecnológicos, es decir, equipos y accesorios tecnológicos, ¿no? 5 minutitos.
colaboradores de la empresa, eso de alcanzar los objetivos con un mínimo de recursos. Ya, correcto. Como ya sabíamos de antemano, la eficiencia textual teórica dice es el aprovechamiento al máximo de los recursos, pero eso no es solamente una focalización específica de un tipo de recurso determinado. Recursos tiene implicancias con talento humano y lo que dice o acaba de sostener, está bien. Tiene que ver con los recursos materiales, los recursos financieros, y hablaba del presupuesto, con lo mínimo de presupuesto posible, sin escatimar, sin sacrificar la calidad del producto o del servicio, ¿no? Entonces, eficiencia es justamente eso, aprovechar al máximo los recursos tecnológicos, los recursos materiales, los recursos financieros, ¿sí? Pero sin dejar de lado o sin descuidar o sacrificar lo que es la calidad del producto o del servicio, en pro de cumplir con los objetivos corporativos. Honradez. ¿Quién me ayuda, por favor? Sería no mentir a los clientes, decir la verdad de una forma honesta, sin filtros ni cosas que lo hagan embellecer. Uno de los ejemplos sería informar sobre los productos, si tiene defectos o no. Ya, muy También de las bien. garantías, no mentir sobre los precios o en garantías ser honestos de cada cuánto tiempo es la garantía Correcto. y Muchas gracias, Leslie. y no exagerarlos. Sí, muy bien, muy bien. El tema de la honradez viene desde la óptica, la honradez puede figurar, y de hecho tiene que figurar como administrativo, como directivo, como empleado, como trabajador, ¿sí? Tanto interno como lo que merece o atribuye para su cliente o necesita su cliente. El tema de la honradez significa que usted no perjudica a la empresa, no perjudica a un compañero, ¿sí? Decía Leslie el tema de las garantías. La imagen corporativa, el prestigio, el renombre que gana o que se posiciona en un mercado, trae consigo la práctica de este valor. ¿Por qué? Porque si desde el proveedor el fabricante ya viene dada, viene establecida la vida útil, ¿sí? Y la garantía de 6 meses, de un año. Yo no le puedo vender un producto a un cliente con una garantía de 5 años, de 10 años, ¿sí? Entonces, ahí está la parte en donde se aplica este valor. La honradez, desde la óptica, ojo, desde la óptica de empleado, funcionario, si yo estoy en el sistema de facturación, tengo que precautelar, tengo que cuidar los recursos monetarios, los recursos financieros, ¿sí? No puedo descuidarme o no puedo, y peor aún, tomarlos a título personal y de pronto gastarme ese dinero, algo que no me corresponde, que no me pertenece. ¿Sí? O alguna trama que perjudique o el perjuicio económico que se pueda suscitar en una empresa. Entonces, a eso se refiere el tema de honradez. Trabajo en equipo. Necesariamente en una empresa y para que ésta salga adelante, tiene que identificarse el trabajo mancomunado. No es lo mismo hacer las cosas de manera independiente, es decir, una sola persona, que arrimar todos el hombro en pro de alcanzar un objetivo departamental, un objetivo corporativo. Sí, los departamentales luego contribuyen al objetivo empresarial o corporativo. Entonces, trabajar en equipo significa la predisposición, el apoyo mutuo, el hecho de contribuir, de participar, de promover la iniciativa, el valor agregado. Entonces, trabajar en equipo marca esa línea, ¿no? El respeto recíproco entre empleados. ¿A qué se refiere el tema del respeto? Las relaciones laborales
con el cliente, relaciones comerciales, bajo términos de relaciones humanas. No puedo ser déspota, no puedo ser arrogante con el cliente, con un compañero de trabajo, porque eso genera daños en el ambiente laboral o en el ambiente comercial. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos suele pasar cuando usted, por ejemplo, por más bueno que sea el producto o el servicio, ojo, o el servicio, pero si la persona que está al frente de prestarle ese servicio o de venderle el producto no tiene adecuadas relaciones humanas, no le atiende debidamente, genera conflictos, dudas, inconvenientes, considera que usted regresa a ese lugar? No, yo no regreso. No me voy a identificar con esa empresa, me iré a otros lados. Entonces, el tema de relaciones humanas, la cordialidad, el espacio que debe mantener cada persona y que lógicamente las limitaciones en ese sentido también enmarcan un ambiente dentro de lo que es este valor, el respeto, ¿no? El trato a los clientes, el trato a las demás personas, el trato a las autoridades y de las autoridades viceversa, no por el hecho de que tenga la figura de autoridad, puede ser prepotente, puede ser autoritario, tiene que tener unas de las características claves que es líder. Líder significa que demuestra con su ejemplo y encamina a que los demás hagan. No es únicamente decir usted tiene que hacer esto. Eso es ser autoritario. Saber demostrar con el ejemplo y que los demás sean sus seguidores y se alineen a ese aspecto, ¿no? La responsabilidad. Si la empresa tiene que abrir a las 8 de la mañana, estará bien que el horario de atención publicada dice de 8 a 12 y de 1 a 7 de la noche. ¿Será dable de que empiecen a abrir a las 8:30? No. ¿Será dable de que alguna persona es común ver de que llegan atrasados, mal dormidos? No. Entonces la responsabilidad tiene que ver con todos esos elementos, ¿no? ¿Será que es dable de que en la empresa, si al departamento de ventas piden un reporte y necesitan de urgencia, lo acepten después de 2, 5 días? No, hay un incumplimiento. Entonces, la responsabilidad determina los plazos de obligaciones, de compromisos, de responsabilidades como tal, ¿no? Hemos visto 3 primeros aspectos de carácter filosófico: misión, visión, valores. La filosofía de trabajo. ¿Qué es la filosofía de trabajo? Lo que la identifica en su accionar, ¿sí? El trabajo de Almacenes La Ganga está enfocado al 100% en la satisfacción de sus clientes. La razón de ser de una empresa, ¿cuál es? ¿Será el administrador? ¿Será el empleado? ¿Será el productor? No, No, el la cliente. razón de ser de una empresa por la que se concibe, por la que opera, por la que existe, por la que se sostiene y mantiene, es el cliente. Entonces, por esas razones, el enfoque que tiene canalizado es al 100% hacia ese grupo, los clientes. Para llegar a nuestro propósito, tenemos establecido un sistema que prioriza los puntos más importantes para nuestros consumidores. ¿Cuáles son estos puntos o estos aspectos? Contar siempre con productos y marcas de la más alta calidad a nivel mundial. Sabemos que dentro de las marcas que más conocidas o sobresalientes maneja esta empresa, son marcas como LG, Indurama, Sony, Aiwa, bueno, TCL, bueno, entre otras, ¿no? Durex, etcétera.
son marcas que tienen reconocimiento a nivel mundial. Entonces, lógicamente, sus productos tienen este énfasis, esta identidad como tal de ser comercializados a nivel de todo el mundo. Por eso es que cuando usted, por ejemplo, compra un electrodoméstico, vamos a poner el ejemplo, compro un electrodoméstico, una refrigeradora. La refrigeradora le viene con un manual de usuario. ¿Y qué encontramos en el manual? ¿O cómo está ese manual de usuario? ¿Quién ha tenido la experiencia? ¿Quién me puede compartir y comentar? ¿Será que todo viene en español? ¿Qué me dice? Vienen varios idiomas. Ya, ¿por qué? ¿Por qué razones creen que es esto? Porque se distribuye a diferentes partes del mundo. Sí, correcto. Estamos bien. Las marcas tienen posicionamiento a nivel de todo el mundo y lógicamente en cada uno de los países tienen la identificación de su lenguaje, de su idioma, ¿sí? Entonces, por esas razones viene en función de todos los idiomas, el manual viene en función de todos los idiomas de los países en los que se vaya a distribuir, ¿sí? Entonces, aquí el usuario hará uso del idioma que le corresponde y que maneja, pero es por esas razones. Entonces, contar siempre con productos y marcas de la más alta calidad a nivel mundial, ¿no? El segundo aspecto que cuidan es brindar atención personalizada y oportuna a través de personal que tenga la competencia, es decir, estén capacitados y comprometidos con la empresa, el tema de identidad con la empresa. ¿Qué significa atención personalizada? Atención personalizada significa que existen asesores de ventas, asesores de negocios, que le pueden asistir frente a algún requerimiento, algún reclamo, alguna necesidad de adquisición. Y esa persona le lleva la ruta de su requerimiento, de su novedad o de la situación en este caso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hoy me atiende vamos a suponer, el asesor A? Resulta que a la semana, para ver cómo está mi proceso, me atiende el asesor B. Se va a generar un caos. ¿Por qué? Porque de asesor a asesor estamos hablando de aspectos que nuevamente tendré que explicarle al asesor B. Entonces, la asesoría personalizada significa que desde el inicio hasta el fin le asiste la misma persona. Pero no es únicamente la persona que esté hacia el frente, sino que esa persona tenga la destreza, la habilidad, el conocimiento, la competencia para que le pueda asistir oportuna, adecuadamente, ¿no? Innovar, como tercer punto, tenemos innovar en oferta de productos y servicios, explorando siempre nuevas formas de atender y beneficiar a nuestros clientes. Innovar significa, si bien es cierto, hoy en día, los avances tecnológicos en el contexto de la globalización estamos a pasos agigantados. ¿Qué quiero decir con esto? Los primeros electrodomésticos, si nosotros comparamos los parámetros de fabricación en relación a los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, podemos ver la evolución gigantesca que han tenido. Hoy en día, por ejemplo, ya tenemos lavadoras con inteligencia artificial, electrodomésticos con inteligencia artificial. Pero pensemos de aquí 10 años atrás, la realidad no era esa. Hay componentes que tienen ese valor agregado de acuerdo a los avances tecnológicos. Innovar es de eso, traer productos, traer electrodomésticos que reflejen la realidad del contexto de avance tecnológico, de la evolución de la tecnología. ¿Qué pasaría si la empresa sigue manteniendo productos que ya están fuera del mercado, que ya su era ya pasó? Esa empresa deja de ser competitiva, va perdiendo clientes,
va perdiendo el posicionamiento y en un momento dado va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la competencia está a la vanguardia. La competencia está trayendo productos en la medida posible las últimas versiones en tecnología, las últimas versiones en electrodomésticos. Tiene óptica de beneficiar a los clientes, lógicamente. Satisface expectativas, necesidades, requerimientos por parte de los usuarios y los clientes. Lograr una real cobertura nacional, no solamente, ojo, no solamente ser distribuidor, y de hecho, esto sí se cumple. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Almacenes La Ganga, la matriz, sabemos, conocemos que está establecida en la ciudad de Guayaquil, pero a nivel de todo el país tenemos establecimientos como sucursales, sí tenemos, al menos en las ciudades claves. A nivel de todas las provincias existe. Entonces, lograr una real cobertura nacional justamente se evidencia en función de lo que acabo de señalar, para extender sus beneficios a todos los ecuatorianos. Entonces, a nivel de todo el país vamos a identificar almacenes La Ganga, no solamente en Guayaquil, no solamente en Cuenca, no solamente en Quito, no solamente en Ambato, no solamente en Guaranda, sino a nivel de todo el país, para tener esa cobertura, un mercado de carácter nacional, ¿no? Vamos a ver lo que se muestra a continuación es justamente el organigrama estructural de Almacenes La Ganga. Pero este organigrama estructural es de ¿cuál? De la matriz, que lógicamente cada una de las sucursales tendrán su organigrama de acuerdo a las secciones, las áreas que se manejen. Pero lo que nos compete, nos interesa, es conocer cómo está estructurado orgánicamente y ahí vamos a identificar las secciones o los niveles o los mandos. Lo que está de color azul, de color celeste, identifican los mandos altos. Lo que está seguido en una siguiente subsección, ustedes tienen ahí área de compras y calidad, hay otras áreas y termina con el área de talento humano. Estos son niveles medios. Y lo que sigue, siguiendo el orden vertical, es decir, de arriba hacia abajo, vamos a identificar a los mandos de los subordinados o a los niveles subordinados. Entonces, la representación gráfica, que lo que tenemos en la diapositiva, nos identifica, nos demuestra, nos refleja cómo está estructurada esa empresa en función de los niveles altos, medios y los subordinados. Y ustedes pueden apreciar que las flechitas van desde arriba hacia abajo. ¿Qué representan esas flechitas? En esa representación gráfica tienen sentido, tienen una razón de ser, tienen un significado. Representan las líneas de autoridad, es decir, va de arriba hacia abajo. En otras palabras, el subgerente está ejercido en función de la autoridad mayor, que sería el gerente. A su vez, el área o el responsable del departamento de compras y calidad, en este caso, el jefe del área de contabilidad, el jefe del área de ventas, el jefe del área de marketing, el responsable o el jefe del área de bodega, el responsable del área de apoyo empresarial, el responsable del área o el director de talento humano. ¿Quién es su jefe inmediato superior? Será el subgerente y el gerente, porque estamos hablando de líneas de autoridad.
Pero en el tema de los subordinados, la misma apreciación que acabamos de hacer. Por ejemplo, el área de contabilidad, lo que nos compete a nosotros, el área de contabilidad o el departamento de contabilidad, a su vez, tiene un responsable en la sección contabilidad, un responsable en la sección de créditos. La sección de créditos, a su vez, tiene como apoyo a un responsable de aprobación o responsables de aprobación de créditos y a otras personas responsables de cobranzas. ¿Qué quiero decir con esto? En esta ejemplificación únicamente del departamento o el área de contabilidad, que en el caso de cobranzas, ¿será que cobranzas tiene que reportar a contabilidad, a la sección de contabilidad, los reportes, las novedades, los requerimientos, los informes? No. Sí. No. ¿A quién tiene que reportar? ¿Cuál es su jefe inmediato? El responsable de créditos. Y el responsable de créditos, lógicamente, al jefe departamental. Pero no directamente. Por ejemplo, el que dice aprobación de créditos, esta sección en específico, ¿será que directamente tiene que pasar los informes al gerente, al subgerente? No. No, no. Por esas razones están establecidas las flechitas, las líneas que determinan el flujo de autoridad y también de responsabilidad. La responsabilidad, en cambio, va en otro direccionamiento, va de abajo hacia arriba. Se contrapone la flechita, va desde abajo hacia arriba. Por esas razones yo decía, por ejemplo, cobranzas. Si tiene que remitir los informes de las actividades, directamente tendrá que manejar al gerente, al subgerente. No. ¿Cuál es su jefe inmediato superior? El responsable de la sección de créditos. Y este a su vez tendrá que reportar al área de contabilidad. Pero no directamente. ¿Será que cobranzas tiene que pasar el reporte al área de talento humano? No. Entonces, esta demostración o ilustración gráfica que ustedes pueden palpar, pueden notar, determina cómo está estructurada la empresa en función de los tres niveles: mandos altos, medios y subordinados u operativos, que se llaman. ¿Por qué es necesario conocer esta estructura? Porque en función de eso voy a tener un conocimiento de pleno de cuáles son los departamentos, cuáles son las secciones, cuáles son las áreas, y desde ahí ya tengo la idea de qué nomás hace la empresa. Tengo una aproximación, una orientación, y eso me va a permitir establecer o indagar más información, ampliar la información preliminar o señalada en primer momento. Ahí, de hecho, ustedes tienen ahí unos colorcitos que representan o identifican cada una de las áreas, secciones o departamentos. En algunas empresas, a más del organigrama estructural, tienen un organigrama funcional. ¿Cuál es el organigrama funcional? ¿Qué diferencia hay con este organigrama estructural? Únicamente es el mismo organigrama y en lo que cambia es la ampliación que se le da en función de señalar, enlistar en forma concreta las actividades o las funciones más relevantes que tiene. El gerente establecer políticas estratégicas, por ejemplo, establecer representatividad legal, fiscal, tributaria, definir lineamientos de aplicabilidad de objetivos, de estrategias, de actividades, etcétera. O sea, si hay un manual significa que hay un documento en donde se detalla, en donde se enlista y se explica de manera pormenorizada, por ejemplo, un manual de funciones, la función del responsable del área de contabilidad, el jefe del área de contabilidad,
o el director de contabilidad. Entonces ahí están las funciones, las atribuciones y las limitaciones. Pero yo no puedo poner un documento de 100 páginas en una gráfica de esta índole, porque lo que voy a hacer en un organigrama funcional, organigrama, ¿por qué se llama organigrama? Porque es una representación gráfica. En un organigrama funcional, solamente enlisto en el mismo recuadrito, ampliado ese recuadrito, dos, tres funciones resumidas, concretas, pero que sean las relevantes, las más importantes. Esa es la diferencia que existe con el organigrama estructural y funcional. Brevemente una explicación de cómo está concebida la estructura organizacional de esta empresa, Almacenes La Ganga, Sociedad Anónima. Tiene en su primer momento a la cabeza el gerente, la gerencia. También hay una sugerencia. En las veces que el gerente no, por la magnitud de los procesos, le asiste, le apoya un subgerente. Y de ahí vienen los departamentos o las áreas del caso. Áreas de compras y calidad. ¿Qué manejará esta área? Procura el abastecimiento. Recuerden que esta empresa importa. Importa significa que trae desde otros países los electrodomésticos. Entonces, en el área de compras y calidad, el responsable de esta sección, de este departamento, tendrá que gestionar, hacer los procedimientos de pedidos a los proveedores, a los fabricantes de electrodomésticos, de equipos tecnológicos, ya sean dentro y fuera del país, dependiendo de con quienes tengan esos lazos comerciales. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Será que hace en función de manera independiente, de manera aislada, porque a criterio de él considera que debe hacer un requerimiento de mil electrodomésticos, producto o artículo X, Y, Z? No. Tiene que haber una congruencia con la información que maneja el departamento de ventas, las proyecciones de mercado, las tendencias. Y en función de ello tiene que gestionar oportunamente para poder abastecerse y tener el stock mínimo y el stock máximo en sus bodegas, en sus espacios de almacenamiento, de distribución. Entonces aquí manejan relaciones y procedimientos con proveedores. ¿Y quiénes son los proveedores? Los fabricantes de los electrodomésticos de otros países principalmente. La mayoría, de hecho, de otros países. Entonces, lógicamente, ¿qué documentos ya de cajón yo tengo que... ¿Por qué hablo yo de esto? Porque esa es la mira que tiene usted como auditor. Pero ¿para qué necesito saber qué se hace en el área de compras? Para identificar procedimientos administrativos. ¿Cuáles son los procedimientos administrativos? Proformas, solicitar proformas, garantías de los productos, aspectos administrativos. Estamos hablando de auditoría de gestión. Aspectos financieros, registros contables, o lógicamente el momento que adquiere facturas. Legalidad, si hablamos de cumplimiento de normas y disposiciones legales en esta área, en esta sección, que los pedidos a los proveedores tengan la formalidad, tengan las firmas de responsabilidad del gerente, no únicamente lanzar la adquisición o la compra de forma abierta, que estén autorizadas, que cumple con los protocolos de cumplimiento de tasas portuarias, tasas arancelarias. Todo eso voy a identificar.
de control interno en esta área o en este departamento? ¿Qué mecanismos de control interno aplica? ¿Se hacen constataciones físicas o únicamente hay registros contables? ¿Hay algún acta de constatación física? ¿Con qué periodicidad se dan las constataciones físicas para determinar las condiciones, el estado de los electrodomésticos que están inventariados y que están embodegados? Entonces, ustedes pueden ver la forma como voy integrando y voy enfocando una auditoría integral, porque estoy hablando de aspectos financieros, estoy hablando de aspectos administrativos, estoy hablando de aspectos legales, estoy hablando de mecanismos o prácticas de control interno. Y así, esta dinámica aplicará en las otras áreas o departamentos. Lo propio con contabilidad. Por ejemplo, en contabilidad, la sección de contabilidad del contador, un responsable del área, el área o la sección de créditos específicamente. Y créditos maneja a la vez o deriva a la vez un responsable o responsables para la aprobación de créditos específicamente y otro específicamente para el tema de cobranzas. En el área de ventas, los vendedores y quien esté establecido para atención o servicio al cliente. Quejas en función de garantías, un producto salió defectuoso y como tiene garantía, tiene la posibilidad del cliente de cambiar, de devolver o de que le asista algún técnico para que le solucione el inconveniente o el problema. Puede ser, y bueno, ahí ustedes tienen atención en agenda y atención a través del call center o en línea. Bodega. Bueno, antes de eso está el área de marketing. ¿Qué hace el área de marketing en una empresa comercial? Publicita. Establece mecanismos, estrategias para hacer conocer el producto o el servicio, en este caso los electrodomésticos, para equiparar al máximo, atraer al máximo a clientes. Para eso utilizará medios escritos, medios radiales, la prensa, medios televisivos y lógicamente esos espacios en donde hace conocer sus productos tienen un costo. Entonces, el manejo de todos esos aspectos le compete, le corresponde al responsable del área de marketing. El tema de las promociones. Si compra una lavadora, se lleva una secadora con el 10% de descuento de su precio referencial o de mercado. Son promociones. ¿Qué hace la promoción? Atracción de clientes, generar más ventas. Por lo que, por ejemplo, las promociones el Black Friday, el Viernes Negro, es un mecanismo, es una estrategia que ha sido adoptada a nivel empresarial, a nivel comercial, para equiparar más ventas, más clientes, ¿no? Bodega. El responsable de bodega tiene que manejar procedimientos de ingreso de los electrodomésticos. Para eso, lógicamente, tendrán que tener constancia. ¿Cómo ingresa? Comprobantes de ingreso, la factura del caso, comprobantes de egreso de la salida de mercaderías, de la movilidad de esa mercadería para llegar al lugar de destino de sus clientes o de acuerdo a lo convenido. Entonces aquí tiene que haber una dinámica de control en función de los artículos, las mercancías que ingresan y en la medida que van saliendo. Y ahí viene la razón de ser de lo que les decía hace un instante. La clave aquí es no solamente saber que tengo en registros contables un mecanismo de control interno en una empresa comercial, es la práctica de constataciones físicas. Puedo decir, sí, tengo 100 refrigeradoras, 100 lavadoras, pero resulta que el espacio físico en donde se está almacenando
no presenta condiciones de almacenamiento apropiadas. Resulta que hay humedad, resulta que hay roedores y han generado algún daño o deterioro a esos electrodomésticos. Entonces yo puedo tener registrado como nuevos, como impecables los electrodomésticos, pero la constatación física da espacio a conocer la realidad en la que se encuentra. O puede ser de que en inventarios contablemente tengas registrado 100 unidades del electrodoméstico X, y el rato que hago la constatación física no están las 100 unidades, solamente están 99 unidades. ¿Qué pasó con esa unidad? Se extravió, se perdió, tuvo alguna situación de esas 100 unidades, de pronto habilitadas para entregar al cliente, hay 80, pero 20 presentan deterioros, porque los roedores han generado averías en los cables o en los conectores. Entonces, lógicamente, la constatación física es clave como mecanismo de control interno, pero yo tengo que estar claro qué aspectos maneja cada sección, cada responsable, cumple funciones elementales en cada área o departamento. Ya. Tenemos la otra que dice área de apoyo empresarial. Tiene que ver con el tema de la asepsia, de la limpieza de las instalaciones y el tema de seguridad. Entonces, lógicamente, tiene que tener personal en función de llevar a cabo el aseo, así como también personal, guardias de seguridad, supervisores dentro de lo que es el área crítica, se llama área crítica, por ejemplo, aquellas secciones, áreas en donde existe cierta vulnerabilidad de que se maneje algún imprevisto, alguna situación, algún incidente. Y finalmente, lo que ustedes tienen ahí canalizado, talento humano. La razón de ser de una empresa, si no hay el personal, como decíamos hace un instante, la identificación, el compromiso, la responsabilidad que ponen de manifiesto, que ponen de manifiesto cada uno de los integrantes de una empresa, de un establecimiento, es parte esencial de la marcha del negocio, de la marcha del establecimiento. Entonces, el área de talento humano será responsable de algunos procesos. El director de talento humano, ¿qué nomás hace? Procesos de reclutamiento, pero todos deben estar debidamente protocolizados, deben estar debidamente establecidos de acuerdo a los pasos que se tienen que manejar. Necesito cubrir una vacante para un puesto, porque la necesidad existe, hay el presupuesto, hay la disponibilidad presupuestaria. Entonces ahí hay protocolos que tiene que seguir este responsable, procesos de reclutamiento, la convocatoria, el establecimiento de los requisitos genéricos, los requisitos específicos, la recepción, cómo será la mecánica para la recepción de las carpetas de los postulantes, reclutamiento, selección. Luego vendrá un proceso, lógicamente, y pasos o actividades que deba cumplir. ¿En función de qué? En función de calificar todas esas carpetas de los postulantes. En el proceso de selección, los más idóneos. Idóneos significan los que tendrán las calificaciones más aproximadas o altas. Entonces, las personas más idóneas o preseleccionadas tendrán que someterse a las pruebas de conocimientos genéricos o generales y del área a la que esté se postulando. Dependiendo, lógicamente, de las políticas, porque también adicional a eso hay otro tipo de pruebas psicológicas que les practican.
¿Qué más hace el área de talento humano? Ya está, proceso de reclutamiento, proceso de selección. Una vez que ya se define la persona que ocupará tal puesto o tal cargo, viene el proceso de contratación, vendrá la acción de personal o el contrato, un documento formal, en donde en las cláusulas se estipule los deberes y obligaciones de las partes, tanto como empresa empleadora como en el caso del nuevo empleado o funcionario. Entonces, las cláusulas contemplan duración o tiempo, la remuneración, el horario de trabajo, limitaciones del caso, principalmente lo que acabo de señalar. Luego de eso, también maneja procesos de capacitación y adiestramiento que se llama. No basta, no es suficiente con que el personal tenga el perfil adecuado, estése ubicado en el cargo o el puesto que le corresponde, sino también que tenga ese espacio y para ello manejan planes de capacitación. ¿Para qué? Para que el personal de manera constante se actualice, esté en vanguardia de lo que tiene que hacer en función de los cambios de políticas económicas, laborales, comerciales. El adiestramiento o la inducción que se llama. Por ejemplo, no sé si alguien de pronto ha tenido la experiencia en las instituciones financieras, por ejemplo, bancos, cooperativas, esto es común, esto es usual. La persona que hace de cajero o cajera, no sé si en algún momento se han acercado a la ventanilla y han podido apreciar que hay una persona, bueno, que está haciendo la operación, la recepción de depósitos, de entrega de los retiros que hacen los cuenta ahorristas, cuenta correntistas, y usualmente sabe haber una persona que está ahí al lado, le está monitoreando, ¿sí? Es la inducción o adiestramiento. Para las personas que recién ingresan, tienen una semana de acompañamiento o dependiendo de la política que tenga cada institución, que le está visorando, que le está prácticamente apoyando y si es que comete alguna situación, le está enseñando cómo tiene que hacer, cómo tiene que manejar. Y una vez que ya está hábil, esa persona ya tendrá que desenvolverse sola. Lo mismo tiene que hacer o lo propio tiene que hacer en este caso. Hacer conocer las instalaciones, las áreas del caso, el ambiente de trabajo, es decir, compañeros de trabajo, para que esa persona se familiarice, porque si de primer momento va y le ubica, ya es cierto es que ya ganó el espacio para que sea parte de la empresa, pero si esa persona no tiene este proceso de inducción preliminar, difícilmente va a poderse acoplar desde el primer momento a su espacio laboral. ¿Qué más maneja el área de talento humano? Procesos claves como, luego de capacitación y adiestramiento e inducción, como acabamos de señalar, viene el proceso de evaluación del desempeño. ¿Qué es la evaluación del desempeño? La evaluación del desempeño no es más que la aplicabilidad de indicadores de métricas que nos permite conocer qué y comparar, lógicamente, qué funcionario, qué empleado es más productivo que otro. ¿Cómo se mide esto? Por ejemplo, en el área financiera, en el área del sistema financiero. El número de movimientos que hace una cajera en el día en relación al número de movimientos que hace la otra cajera en el día. La una hace 80 y la otra hace 100. ¿Cuál es más productiva? La que hace 100. ¿A cuál le conviene a la empresa retener, mantener, seguir sosteniendo? A la que es más eficiente. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son aspectos y no obstante, todavía ahí no se queda el tema del área de talento humano. Finalmente,
hay un proceso clave que debe manejar, que es la de seguimiento. Si hay conflictos de intereses entre empleados, un ambiente laboral que no sea propicio, alguna situación particular, tiene que monitorearse constantemente, tiene que darse el seguimiento. Si la persona no está rindiendo, no es productiva, identificar los factores, quizás no le estoy entregando las herramientas necesarias, no le facilito los recursos tecnológicos que requiere, y eso limita a esa persona para que haga su trabajo adecuadamente. Entonces, la etapa de seguimiento es justamente no solamente conocer qué es lo que está pasando, sino qué hizo y en qué medida la aplicabilidad de mecanismos, de estrategias que haya adoptado están surtiendo el efecto que espera. Sí estamos claros con la explicación de lo que es el organigrama estructural, tomando como ejemplo, y esto es parte real, del almacenes La Ganga, ¿no? Vamos un poquito ya a adentrarnos en lo que es el análisis FODA. El día de ayer habíamos señalado de que es necesario tener un escenario del cual partamos y del cual también la empresa en un primer momento considere ejercer ciertos cambios, ciertas adaptaciones para cambiar el ritmo que viene manteniendo, que de alguna manera, si son aspectos negativos, van a impedir que se cumplan a cabalidad o en la medida esperada los objetivos departamentales, los objetivos corporativos o empresariales. Entonces, en ese sentido, hay aspectos de carácter interno y hay aspectos de carácter externo. ¿Cuáles son los aspectos internos? Fortalezas y debilidades. Lo uno positivo, lo otro negativo. Lo propio en aspectos del entorno o del contexto que se llama o externos. Oportunidades y amenazas. Vamos a señalar puntualmente cuáles son las fortalezas. Solamente en fortalezas, ayúdeme Francisco. Fortalezas. Posicionamiento de marca, amplia red de sucursales, diversificación de productos. Ya. Se ha identificado dentro de los aspectos que tiene como clave y que lógicamente ese es el plus que distingue, que genera la imagen corporativa, que sostiene y mantiene y que de hecho el crecimiento que denota a través de sucursales o distribuidas en todo el país es el posicionamiento de la marca. ¿Por qué el posicionamiento de la marca como una fortaleza? Porque en la trayectoria, desde sus inicios al momento, se ha visto, lógicamente, un cumplimiento a cabalidad con los clientes, se ha asistido en función de soporte técnico, ¿sí? Se ha entregado productos y servicios. En este caso, si hablo de servicios, estoy hablando del servicio al cliente, ¿no? Desde esa óptica. El producto y acompañado del servicio bajo términos de calidad, garantías, ¿sí? Entonces, eso ha hecho que en la medida del tiempo gane imagen, gane prestigio y por esas razones tiene su posicionamiento como empresa. Y esa es una fortaleza que está denotada. Amplias redes sucursales. Habíamos hablado hace un instante de que Almacenes La Ganga, su matriz está en la ciudad de Guayaquil, no obstante, a nivel de todo el país, tenemos una diversidad de sucursales. Están distribuidas a nivel de todo el país. Entonces, esa es una fortaleza. ¿Por qué es una fortaleza? Porque permite tener una cobertura a nivel nacional, ingresos a nivel nacional, generar ventas a nivel nacional. Una fortaleza, ¿por qué? Porque está al alcance de sus clientes.
No necesito ir a Guayaquil para comprarme ese electrodoméstico en Almacenes La Ganga. Sí, yo tengo aquí la posibilidad. Está un establecimiento, una sucursal de Almacenes La Ganga, yo puedo hacer la compra desde acá. ¿Sí? Diversificación de productos. La Ganga no vende solo refrigeradoras. La Ganga no vende solo televisores o plasmas. La Ganga no vende solo computadoras. Maneja algunas líneas de productos y versiones de los productos. Entonces, en su catálogo de productos tiene una amplia gama de productos y versiones de cada línea de producto, lo que da espacio y genera la posibilidad de que el cliente pueda tener opciones de compra de acuerdo a las características que tiene cada producto y su decisión sea en función de un conocimiento pleno, ¿no? Y de la posibilidad de sus recursos, de su presupuesto. Y más aún el tema de diversificación de productos, el tema de innovación, productos que ya están a la vanguardia con el avance tecnológico. No obstante, así como hay aspectos favorables, también hay la otra cara de la moneda. En debilidades tenemos señalado dos debilidades. Y Lisbeth, que fue la persona con la que ya tuvimos el inconveniente ayer, por favor la cámara. Lisbeth, por favor, me ayuda con la lectura de las debilidades, por favor. Gestión de cobranzas y dependencia de importaciones. Ya. Dentro de debilidades tiene gestión de cobranzas. No existe una estructura sólida para poder recuperar las ventas que hayan sido concesionadas a créditos. ¿Qué quiero decir o qué significa esto? Que no es adecuada, no es propicia los canales quizás de comunicación con los clientes para hacer un recordatorio. ¿Sabe qué? Usted tiene que pagar la cuota que le corresponde de la venta que se hizo a crédito. No es consistente el tema de la información, las fichas individuales de los clientes, y hay un momento en que no le puedo ubicar al cliente, no puedo cobrarle al cliente. La concesión de crédito en su primer momento no fue manejada de forma detenida, es decir, no hubo procura de las garantías de que ese cliente tiene capacidad de pago. Y le di abiertamente. Si bien es cierto, hoy en día, por ejemplo, con la cédula de identidad, usted puede sacarse un electrodoméstico, ¿sí? Entonces, es una debilidad desde la óptica de Almacenes La Ganga, sí. Atribuimos, estamos deduciendo. ¿Cuáles serían los aspectos que como debilidad limitan una gestión óptima de cobranzas? No hay mayores garantías en función de la concesión del crédito. Los canales habituales para el contacto con el cliente no son adecuados, ¿sí? Las facilidades de poder establecer mecanismos de cancelación o pago no están al alcance de los clientes, ¿sí? Por ejemplo, transferencias, el tema de la posibilidad de girar un cheque, quizás hay una limitación en ese sentido. Pues, por ejemplo, eso habla como gestión de cobranzas, se sobreentiende esto. Dependencia de importaciones. Ustedes saben, conocen que el tema de los almacenes La Ganga, como ya se situó en la parte inicial, Almacenes La Ganga lo que hace es importar, traer desde otros países los electrodomésticos, desde sus fabricantes, Japón, China, principalmente. ¿Por qué es una debilidad la dependencia de las importaciones? El momento que cambian las políticas
o que hay modificatorias en las políticas económicas, en las políticas fiscales de un país hacia otro país. El tema también de las relaciones de países. Cuando no hay una adecuada relación entre países, se cierran brechas de comercialización o espacios de comercialización y ya no puedo importar, no puedo exportar. O el poder adquisitivo cambia, es más alto. Entonces, lógicamente, eso se atribuye como una debilidad. Oportunidades desde la óptica de aspectos externos, expansión digital. Como decía hace un instante, la era tecnológica va a pasos agigantados, los avances que tenemos en el día a día y lo que el día de ayer sacaron como una versión innovadora, el día de hoy ya queda de lado. ¿Por qué? Porque ya están trabajando al mismo momento, ya están trabajando con, en este caso, aspectos innovadores superiores a los ya señalados. Y esa es la dinámica que tenemos constantemente. A partir de la revolución tecnológica, la revolución industrial, podemos comparar incluso con el mismo hecho de un equipo telefónico que tenemos a nuestro alcance. Recuerden ustedes el primer teléfono que tuvimos el espacio de tener, el Nokia 1100, en relación al teléfono que podemos tener hoy. De la misma manera en el tema de electrodomésticos. Hoy en día incluso ya tienen hasta el espacio de tener la máquina para lavar los platos. ¿Sí? Entonces son aspectos innovadores y es una oportunidad porque eso da pie, da oportunidad de diversificar los productos, de cumplir con las expectativas de los clientes, de los usuarios. Oportunidades, alianzas estratégicas. Por ejemplo, el tema del Tratado de Libre Comercio entre algunos o ciertos países libera de impuestos, de tasas portuarias, tasas arancelarias. Y eso posibilita de que como empresa invierta y tenga mayores posibilidades de ser competente con su producto o su servicio, de abaratar sus costos y poder entregar a un precio razonable de su producto a su cliente, que esté al alcance. Amenazas. Competencia creciente, cambios regulatorios. Yo tengo que estar a la vanguardia y este es un aspecto lacerante, latente. ¿Por qué desde la óptica de amenaza la competencia? Porque la competencia no se duerme. Si yo traje un producto de última tecnología, la competencia ya está buscando cuál es la versión mejorada a ese producto que tengo. Y de esa forma se dinamiza la competencia, la comercialización. No podría sobresalir con un producto que lógicamente sigo trayendo bajo las mismas características o parámetros de fabricación. Sabemos que la tecnología hoy en día tiene avances gigantes. Cambios regulatorios, lo que yo decía. Cambios en políticas económicas, políticas fiscales. Cambios en el mismo sistema de gobierno de un país, de otro país, genera amenazas, aspectos que pueden en algún momento dado afectar a la empresa, al negocio, en este caso Almacenes Lagar. Hasta ahí nos vamos a quedar, estimados estudiantes. El día de mañana continuamos, vamos a ver un poquito de una expansión de lo que acabamos de explicar.